Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia pública programada por la juez primera civil del circuito en oralidad de Valledupar, Cesar. Se le recomienda apagar los celulares y cualquier otro aparato que interrumpa la audiencia. El protocolo y las indicaciones son ampliamente conocidos por ustedes porque esta es la tercera audiencia que presidimos dentro del presente proceso. La señora juez va a ingresar, por favor pónganse de pie. Siendo las 3:25 de la tarde, le damos inicio a la presente audiencia de instrucción y juzgamiento, ello de conformidad con el artículo 373 del Código General del Proceso, en el ejecutivo singular promovido por la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López contra Comeva EPS S.A., radicada bajo el número 2015-145. Ya en la audiencia inicial se decretaron las pruebas, se practicaron las pruebas. Entonces vámonos para los alegatos de conclusión. ¿Qué les refiero yo a los abogados con los alegatos? Que debemos estarnos al artículo 280 del Código General del Proceso, que dice a los jueces cuál es la estructura de la sentencia. Entonces, de la estructura de la sentencia también se interpreta los alegatos de conclusión. Deben ser breves, deben ser precisos y de acuerdo a lo que se ha aprobado aquí. Entonces no necesito historiales ni recuentos, sino estos en un ejecutivo, esto se debe, esto se probó, esto no se debe, esto se seccionó. Entonces tiene el derecho del uso de la palabra el apoderado judicial del Hospital Rosario Pumarejo de López. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. Pues, comenzando la diligencia, doctora, manifiesto de que el Hospital Rosario Pumarejo de López, desde la primera instancia de la audiencia, ha tenido el ánimo conciliatorio, pero la parte demandada no se le ha visto la gana de conciliar. Manifestó de que se había hecho un abono después de la demanda el 31 de marzo del 2016. Se le reconoció que eso se le iba a manifestar, a abonar no solamente a intereses, sino a capital, y no accedió. Se le reconoció que unas facturas que se había presentado un abono anteriormente de 162. Correcto. Por eso hace parte de la conciliación que... No, ya voy. Bueno, entonces con este ánimo, señora juez, de que se le presentó en 2 oportunidades el ánimo conciliatorio a la juez, doctora, no sé si es que la doctora tenía o no el ánimo de conciliar, porque en 2 oportunidades se le presentó favorablemente la conciliación prácticamente a Comeva. Se le reconoció lo que presentó. No. Entonces, doctora, ante esto, le solicito de que el dinero que se le abonó después de la demanda se le aplique al artículo 1653 del Código Civil, que eso vaya a intereses, ¿oyó? Y se presentará la liquidación en su momento y se retira la propuesta que anteriormente se había terminado y que se declare no aprobada la excepción porque se le está reconociendo los abonos que se le hizo. Pues sí, doctora. Buenas tardes, su señoría y demás asistentes. A fin de que se tengan como probadas, como se solicitó en la contestación de la demanda, las excepciones planteadas,
me permito solicitarle que sea tenido en cuenta el abono que en audiencia anterior fue reconocido por la parte demandante, que asciende a la suma de específicamente asciende a la suma de 489.059.709, teniendo en cuenta de que, como ellos mismos aceptaron en el presente proceso, se hizo un pago parcial de la obligación. Además de eso, en la contestación se plantearon unos valores en cuanto a facturas devueltas, otras facturas glosadas y que fueron aceptadas estas glosas por la IPS, unas facturas que no fueron radicadas e igualmente unas facturas que se encuentran pendientes por conciliar. Hay una serie de facturas, su señoría, que cuando fueron aportadas por la parte demandante a la EPS no cumplían con el lleno de los requisitos que establece la normatividad aplicable al tema de las facturas. Por lo tanto, y como no cumplían con el lleno de esos requisitos, esas facturas fueron devueltas. En la contestación de la demanda, de manera específica, se hace un recuento de las facturas, de la numeración de las facturas que fueron devueltas, y esa devolución corresponde a un valor de 274.548.867 pesos. Igualmente, unas facturas que fueron glosadas y que esas glosas fueron aceptadas por la IPS, por valor de 30.116.458.000 pesos, unas facturas que no fueron radicadas por valor de 321.031 pesos y unas facturas que fueron glosadas y esas glosas están pendientes por conciliar con la entidad aún por valor de 10.482.011 pesos. Entendiendo que el mandamiento de pago se libró por la suma de 930.098.733 pesos y con las deducciones de los valores ya manifestados, es decir, con el abono, con las devoluciones, con las glosas aceptadas, con las no radicadas y con las pendientes de conciliación, simplemente existiría a la fecha un saldo que adeuda a la entidad que represento por valor de 125.570.657 pesos. No se entiende por qué la parte demandante pretende el pago de unas facturas que fueron devueltas, porque no contaban con el requisito establecido por la normatividad aplicable al tema de las facturas. Esos números de facturas en la contestación, como ya se ha dicho, se especificaron, se delimitaron específicamente cuáles eran, y de la misma manera las glosadas. Entonces, en este sentido, existiendo un pago parcial de la obligación y además de eso, existiendo una serie de facturas que no deben ser exigibles por parte de la parte demandante, teniendo en cuenta que no cumplían con lo que le correspondía, solicito a su señoría en este sentido que sean declaradas probadas las excepciones planteadas y que se acepte todas los abonos y las indicaciones en cuanto a los valores ya manifestados. Muchas gracias. Bien. Entonces, escuchado ya Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Escuchada ya los alegatos de las partes, le corresponde al despacho dictar la sentencia que en derecho es la pertinente. Vemos que los alegatos de conclusión fueron escuchados y, lógicamente, por una parte, el demandante pide que se dicte sentencia por el monto en que fue librado el mandamiento de pago y a su turno, la demandada Comeva manifiesta que hay unas glosas, que hay unos pagos parciales, que hay unos reconocimientos en la audiencia de conciliación. Estos son sus alegatos. Entonces dice que se aminore y se reconozcan esos pagos y se dicte sentencia de seguir adelante la ejecución por la suma de 125 millones de pesos. Entonces el problema jurídico a desatar en este asunto consiste en establecer si sigue incólume el mandamiento de pago librado por el despacho por la suma de
por la suma de 932.736.520 pesos. Si sigue incólume este mandamiento de pago, o si la demandada, a través de las pruebas legalmente allegadas al proceso, pudo resquebrajar o quitarle mérito hasta el punto de llegar a la ínfima suma, tomando el techo de 900 y pico millones de pesos en 125 millones de pesos. Bien, entonces claro está que en este proceso se sigue el proceso ejecutivo y los títulos base de recaudo en esta acción judicial son las distintas facturas que fueron presentadas por el Hospital Rosario Pumarejo de López para ser efectiva en esta contienda judicial. Bien, para nosotros poder dictar sentencia, necesariamente debemos fincarnos en el artículo 167 del Código General del Proceso. ¿Qué dice esa norma? Que incumbe a las partes probar de manera fehaciente y clara todos los supuestos de hechos de las normas que consagra el efecto jurídicos que ellas persiguen. Es decir, que es carga de la parte demostrar sus argumentos, ¿cierto? Y también nos fundaremos en el artículo, nos apoyaremos en el artículo 164 de la mencionada obra, que consagra que toda decisión judicial debe estar fincada en las pruebas regular y legalmente allegadas al proceso. Estas dos normas de derecho probatorio son los supuestos en los que se funda el despacho para tomar la siguiente decisión. A su turno, lógicamente, tenemos que traer a colación el artículo 619 del Código del Comercio, quien define qué son los títulos ejecutivos, ¿no? Bien, porque aquí se pretende recaudar facturas, y nosotros esas facturas, cuando dictamos mandamientos de pago, la pusimos de cara a la ley 1231 del 2008 y al estatuto tributario, para ver si encontrábamos o no todos y cada uno de los requisitos en las facturas que fueron puestas al escrutinio de la suscrita. Bien, entonces corresponde al despacho en primer orden resolver las excepciones de mérito propuestas en el transcurso de este proceso por la demandada denominadas cobro de lo no debido y pago parcial de la obligación. En caso de encontrar probada alguna de estas excepciones, y esto lo haremos si se encuentran probadas con las pruebas que soportan y que presentó los instrumentos probatorios que la demandada presentó en este asunto. Llama la atención poderosamente al despacho el hecho que la apoderada judicial de Comeva anuncie como pruebas para soportar su decisión el diálogo conciliatorio de que fue objeto este despacho como etapa obligatoria, según lo dispone el artículo 372 del Código General del Proceso. Abogada, lo que se dice aquí en una conciliación, y como lo observa usted, nos quedamos fuera de audio, no puede servir de prueba en contra de ninguna de las partes, como usted lo pretende. Si el representante legal del hospital o su apoderado judicial o usted
han reconocido pagos parciales, han reconocido glosas. Eso no está aprobado dentro del proceso. No tenemos ningún instrumento probatorio que nos demuestre que efectivamente se dejó sin piso en el 90% el mandamiento de pago decretado por el despacho por la suma de 938.730 no, muéstrame el mandamiento de pago. Entonces, perdón, doctor. Entonces, no podríamos nosotros conectar con la posición de la demandada porque se trajeron sendas facturas y de esas facturas el mismo despacho hace un expulgue y dice, estas llenan requisitos, estas no llenan. Si la demandada quería atacar las que libró el despacho, tendría que traerme los instrumentos jurídicos, pero no apoyarse con la conciliación. Bien. Entonces, aquí tenemos que el mandamiento de pago se libró por 930 millones. Ah, sí, señor, aquí está. Los títulos de valores, los cuales ahorraron un total de 930 millones. Ah, ya sí, que hay una equivocación aquí. Es que hay una equivocación. Y la norma dice que cuando hay una diferencia entre la letra y el número, prima la letra. Y el mandamiento de pago se dictó por 938.733 pesos. Esa es la última palabra. Hay un error, pero de una vez el despacho hace alusión. Sí. 938 millones, que aquí es millones, 733 pesos, que me puse 1.000. Bien, entonces, 1.000, 7 millones, bien. Siendo así, vemos que las excepciones denominadas cobro de lo no debido y pago parcial están llamadas al fracaso, quedando el mandamiento de pago, la obligación por la suma que a la letra se expuso en el mandamiento de pago. Fundamenta la abogada que si bien el demandado alega haber realizado pagos por la suma de 548.704.302 pesos, realizando varias glosas con la parte demandante, que sumados ascienden a la suma antes mencionada, por el valor de 355.157.956 pesos. Al constatar los documentos allegados con la contestación, con las excepciones, se observa una relación de facturas con observación pendiente de glosas, dice, pendiente de glosas, y otras canceladas pero sin ningún soporte jurídico, sumando a ello el hecho de la inasistencia de la representante legal de la entidad demandada, que tiene una carga, un indicio grave en su contra, al rendir el interrogatorio de partes, que sería la persona, así como ha venido el representante legal del hospital, llamada no solamente a conciliar, sino también a aclarar la situación financiera que ha alegado la parte demandada. En consecuencia, el juzgado primero civil del circuito de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de méritos denominadas cobro de lo no debido y pago parcial de la obligación invocada por la demandada a través de su apoderada judicial
conforme a lo anteriormente motivado. Segundo, se ordena seguir adelante con la ejecución contra el demandado o la demandada Comeva EPS, conforme se ordenó en el mandamiento de pago y lo que se encuentre escrito a la letra, la cifra que se encuentre escrita a la letra, corregimos, no la cifra escrita en números, sino a la letra, que para que con el producto del embargo cancele la obligación respectiva. Tercero, se ordena practicar por las partes la liquidación de crédito con especificación de capital y de los intereses causados hasta la fecha de la presentación del acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago conforme lo dispone el artículo 446 ibidem. Cuarto, se condena en costas a la demandada Comeva EPS S.A. y se ordena practicar la liquidación por secretaría con las correspondientes costas. Quinto, se fijan como agencias en derecho la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales se tendrán en cuenta en la liquidación de costas que posteriormente hará la Secretaría del Despacho. La presente decisión queda notificada por estrado. Abogados. Su señoría, me permite interponer recurso de apelación en contra de la sentencia que se acaba de la decisión acabada de proferir, en el sentido de que se ordena o se condena, por decirlo de esta manera, a la entidad que represento se condena, por decirlo de esta manera, a la entidad que represento a sufragar la obligación por el valor mencionado en el despacho a través del mandamiento que libró la orden de pago, desconociendo, si bien es cierto, el valor de los abonos fue manifestado por la parte demandante en la audiencia de conciliación. Ellos aceptaron y asumieron que efectivamente el pago fue realizado, fue recibido por la entidad, por lo tanto no podría ahora la entidad que represento volver a cancelar un valor que ya abonaron, porque eso representaría un enriquecimiento sin causa para la parte demandante. Es una suma que no es mínima, es un valor de 489.059.709 pesos, no es cualquier valor que puede ser desconocido y que se le deba imponer a pagar de manera doble a mi representada. Igualmente no se tuvo en cuenta tampoco las facturas devueltas. No puede cobrar la IPS, Hospital Rosario Pomarejo de López, unas facturas que mi representada le devolvió, unas facturas que le glosó, unas facturas que no radicó, que los valores de manera específica se refirieron en la etapa de alegatos. Y en este sentido considero que debe ser revocada la decisión en este sentido y aceptar y reconocer el valor que se abonó, las facturas devueltas, las glosadas aceptadas, además de las que no fueron radicadas y las que están pendientes por conciliación. En este sentido dejo rendidos los argumentos por los cuales no estamos en acuerdo con la decisión. Por ser legal y procedente, se concede ante el Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil Familia Laboral, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y se ordena remitir el expediente al superior, lo anterior en armonía con los artículos 323 y 324 del Código General del Proceso. Las expensas. Doctora, para las expensas también tiene el término de 5 días para enviarlas al tribunal, contados a partir de esta audiencia. Bien, no siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada. Agradezco su presencia. Por favor, firmen las actas. Muchas gracias. Buenas tardes.